muchísimo, creo que, no, ni siquiera creo que se dio como antecedente que todos los bloques, libertarios, kirchneristas, movimientos provinciales, hasta los de izquierda, todo el mundo estuviera de acuerdo con algo que nos toca de cerca, que es bajarle el IVA a la mandioca. El autor de la iniciativa es Oscar Herrera Aguad, que está en línea. Doctor, soy Laureano, estamos con Evelyn y Máximo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la comunicación. Cuando se habla de haber roto la grieta, ¿lo siente así? Y la verdad que sí, creo que fue algo muy importante haber logrado ayer el consenso de todos los bloques, de todos los diputados, pero a su vez también la consideración de cada uno de ellos cuando nos dedicamos a buscar la posibilidad del apoyo y del acompañamiento para esta ley. Yo creo que eso fue muy importante. Fíjate que este no es una tarea de un día, sino que es una tarea de semanas, una vez que uno tiene el dato de que se puede lograr la posibilidad de un tratamiento de este tipo en la Cámara, tiene que buscar los consensos, primero para tener el quórum, porque hay algo también muy particular en esto, que era el único proyecto de ley que se trataba en esa reunión de comisión, o sea, una comisión que estuvo convocada exclusivamente para el tratamiento de ese tema. O sea, eso también tiene que ver porque hay muchos legisladores, o la mayoría, que son del interior de la Argentina, y vinieron cada uno de sus provincias para una reunión de comisión de un tema que parecía un tema muy fuera de la agenda a la que uno está acostumbrado, que son las agendas de políticas, monetaria, como la que tratamos ayer, u otros temas quizás que tienen una profundidad mucho mayor para el gobierno en lo que hace a su agenda institucional, ¿no? Entonces sorprendió a muchos el llamado a una comisión para un tratamiento de dictamen de una economía regional, pero por sobre todas las cosas cuando lo explicamos al proyecto, que es un proyecto que beneficia a más de 10 millones de argentinos. Así que contento, lógico. Aparte, en el devenir de la charla con muchos diputados, inclusive algunos muy conocidos por uno desde la gestión institucional que tuve en su momento, y otros totalmente desconocidos, que los conocí en el pasillo y le pedí el acompañamiento, y fue increíble, ¿no? Uno de los ejemplos son uno de los diputados de Jujuy, de un espacio político que no es ni siquiera los espacios políticos mayoritarios, hablando en el pasillo nomás, no lo conocía ni el nombre, nos sentamos a charlar y en 5 minutos nos pusimos de acuerdo, y ayer cuando subíamos en el ascensor me lo encontré y me dice, te voy a acompañar en esta, me estoy yendo a la reunión, así que la verdad que se emocionó mucho porque volvimos a confiar en la política, volvimos a confiar en que más allá de los adversarios que uno puede ser en un proceso electoral, después hay que construir para todos los argentinos, ¿no? Lo suma Máximo Petrasini a la charla. Diputado, buen día. ¿Y ¿Qué cuándo tal? se Buen día. podría tratar en sesión? Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para tratar de tenerla en el Pleno, seguramente en la sesión del día 26, calculo que el 26 podría haber sesión, porque ayer en horas de la tarde también discutimos en la comisión sobre dos temas que son importantes y que obtuvieron dictamen. Uno es el de inocencia fiscal 2, que salió con algunas modificaciones que habíamos solicitado, y después el de la reforma del Banco Central de la República Argentina, que es otro tema que tiene al gobierno ocupado en ese tipo de cuestiones legislativas, ¿no? Evelyn Jiménez ahora. Buenos días, diputado. Pensando en el precio de los productos, sobre todo elaborados con mandioca, ¿esto podría ser un beneficio? Es decir, que esos precios bajen para aquellas personas que no pueden consumir gluten.
Claro, yo quiero explicar esto, Ujú. si ustedes me permiten, en 1 o 2 minutos, Sí, sí. porque me parece que es muy importante entender de que esta es una ley que, un proyecto que va encadenando la salud, principalmente la accesibilidad a un alimento eh, que debe consumir una persona que es intolerante al gluten o alérgica al gluten. El gluten es todo lo que tenga trigo, avena, cebada y centeno. Hay personas que, como yo dije ayer, tienen el castigo de la genética de decirles, miren, ustedes no pueden consumir lo que consume en su mayoría los pueblos del mundo, ¿no? Porque el consumo del pan, el consumo de productos de trigo, avena, cebada y centeno es masivo. Bueno, hay un grupo muy importante de personas de las cuales se considera que en Argentina hay cerca de 10 millones de personas, se ha calculado, somos 50 millones de habitantes, 10 millones, de los cuales medio millón son celíacos y otros, cerca de 9 millones son personas que tienen algún tipo de alergia al trigo, a la avena, cebada y centeno. Estas personas pueden comer, sí, claro que pueden comer, deben comer para conservar su salud y no, es mejor que consumen un alimento alternativo que no contenga gluten. Por lo tanto, al ser no una cuestión masiva este tipo de alimentación, encarece el producto porque hay que producir menos, hay que producir con mucho mayor delicadeza en sistemas aislados que no se contaminen con el gluten. La comercialización también es compleja. No encontrás el volumen de esos productos en todos los kioscos, ¿no? Tenés que ir a una dietética o a algunos supermercados que tengan alimentos sin TAC o libres de TAC, o alimentos para celíacos, como dice en algún lugar, algún cartelito en algún supermercado. Entonces, claramente, esas personas hoy pagan entre un 150 y un 400% más caro para poder alimentarse como deben. Entonces, lo que buscamos con esto es que un producto como la fécula de mandioca y la harina de mandioca, que se utiliza mucho porque es un producto libre de TAC, puedan tener una reducción del 10.5 del IVA. Tributa hoy el 21, queremos llevarla al 10.5, de la misma manera que tributa la harina común, la que está constituida de trigo. Por lo tanto, lo que buscamos ahí es un equilibrio fiscal para las personas que consumen este tipo de alimentos, ¿no? O sea, hoy estaban discriminados, si se quiere, o todavía siguen hasta que esté la ley, estaban discriminados por la cuestión impositiva. Era más barato o es más barato comer pan que vale entre 4.000 y 4.500 pesos el kilo, con TAC, a un pan sin TAC que hoy vale 15.000, entre 15 y 30.000 pesos el kilo. Ajá. O sea que ustedes imagínense lo que eroga cerca de 50.000 o 100.000 pesos por mes debería gastar una persona alérgica al TAC hoy para poder comer el pan que corresponde. Entonces, eso encadena la parte de salud, hace que sea mucho más barato el producto, va a tributar el 10.5, tributa el 21, debería tener un descuento muy importante en góndola, favorece al bolsillo, favorece a la salud, pero también hace esta ley que muchos de los que hoy generan los procesos industriales en la provincia, creo que hay cerca de 11 industrias, más cooperativas, más empresas familiares, vaya teniendo un agregado de valor importante porque se supone que de esta manera se va a incrementar la demanda. Pero a su vez también hay algo que para mí es muy importante, es que es el primer producto libre de TAC que va a tributar el 10.5, lo que puede llegar a ser que el resto de la industria, que hoy utiliza otro tipo de coadyuvantes, como el maíz, por ejemplo, o las que usan trigo también, puedan volcarse a utilizar la fécula de mandioca o la harina de mandioca como elemento
constitutivo de su masa, de su mezcla, de su premezcla, de sus fideos, de sus ravioles, porque está todo incluido. Entonces, sería muy auspicioso para el proceso industrial de la Argentina también y de nuestra provincia que esas industrias que hoy utilizan otro tipo de elementos puedan utilizar el almidón de mandioca. Entonces, o la fécula de mandioca, en esa línea consideramos que puede llegar a tener un impacto muy importante para toda la cadena del sistema productivo, incluyendo lógicamente al productor primario. ¿Le tocó tener que empezar a tratar con senadores este tema como para también asegurarse en la otra cámara el apoyo? Primero vamos a ir por paso, vamos a tratar de poder sancionarla, que baje a recintos. Ahí vamos a poner todo el esfuerzo. Ayer hablaba con el gobernador de la provincia, quien fue uno de los impulsores de este proyecto. Lo invitamos lógicamente al gobernador seguramente para que nos acompañe. Si el día 26 eso baja a recinto, va a ser un gusto muy grande para nosotros poder tratar este tema con el apoyo y el acompañamiento del Ejecutivo, inclusive de sus referentes ministeriales. Una vez sancionada allí, sí, creo que la vamos a trabajar en el Senado. Tenemos la senadora Rojas de Cuda, a quien le vamos a solicitar que genere los canales correspondientes para trabajar en esto. Pero bueno, como ustedes saben, uno en off ya va trabajando de este tema con varios senadores conocidos, muchos de ellos ex colegas gobernadores. Ayer ya hablé con 4, con 5 que están en el Senado, ya que ya hay 5 más 2 votos misioneros, hay 7 más el otro misionero que nos acompañe, son 8, y bueno, calculo que podemos llegar también a tener los votos en el Senado. Yo lo destaqué al principio, pero usted lo vive todos los días. ¿Es difícil llegar a consensos de estas características? Sobre todo acá ya hablamos de unanimidad. Sí, es difícil, pero también tiene que ver con esto de entender la política desde otra óptica, ¿no? Muchas veces a uno se lo puede criticar por hablar con Juan o con Pedro, el que tiene la camiseta de River o el que tiene de Boca, el que tiene la camiseta libertaria o el que tiene la camiseta peronista. Yo creo que hay una gran voluntad por parte de la esfera política de poder consensuar. Pero también entiendo que tiene que haber personas que puedan generar este tipo de encuentros que deben darse de esta manera, ¿no? En el consenso y en hablar en todos los ámbitos, no solamente en una comisión donde algunos dardos siempre aparecen, sino también, como te decía, hablarlos en los pasillos, charlarlos en los recintos, charlarlo también en el té que se toma antes de entrar a una sesión y charlar de esa manera. Yo creo que mucho tiene que ver también la confianza de saber que son proyectos que son superadores a lo que es una ideología política, sino que tienen que ver con el bien común. Por eso entiendo que esto ha sido así. Fíjate vos que nosotros, yo particularmente en la comisión de las 3 de la tarde, tuvimos un encontronazo muy fuerte, porque justamente, ¿no?, en algo donde habíamos consensuado trabajar para tener un dictamen limpio y con mucha información, trajeron a 4 tipos que la destriparon ahí. Entonces, a los 5 minutos estábamos todos peleados, ¿no? Pero por una mala lectura que muchas veces se hace de lo que es el universo del debate que se tiene que dar en esos lugares. Y justamente fui el primero que se levantó y me fui y le dije al presidente de la comisión y le dije al presidente de bloque: miren, esto es un mamarracho. Ustedes
que tenían prácticamente el dictamen en la mano, lo tiramos todo para atrás. Yo no voy a firmar ese dictamen si no piden disculpas y si no explican muy bien cuál es el motivo de traer a 4 tipos que ataquen a los diputados o que ataquen a la historia de los espacios políticos a los cuales representamos. Bueno, creo que eso es la contracara de lo que se dio a las 10 de la mañana con la ley que nosotros presentamos. Y a propósito de ese tema, porque leí que, por ejemplo, desde la bancada de Unión por la Patria decían que parecía un programa de streaming de carajo, ¿no? Con los invitados ahí en la comisión. Fue terrible. Fíjate vos que uno de ellos hace alocución a la política monetaria de la Argentina, vanagloria al ministro de Economía de la Nación, habla cosas fenomenales de la economía y por otro lado dice que todos los presidentes que pasaron por el Banco Central de la República Argentina deben rendir cuenta y han destrozado, con otros términos mucho más duros. Y bueno, pero el ministro de Economía que tenemos ahora fue presidente del Banco Central hace poco tiempo. Entonces uno no puede entender que hagan este tipo de observaciones, ¿no? ¿Y cómo quedó el tema? Se dictaminó por mayoría con algunas salvedades y con algunas disidencias. El MIC no acompañó, pero me parece muy bien, lo hablé con el diputado Falcone, porque justamente por esto también estaba en riesgo el voto del PRO, porque se agredió también a figuras de ese espacio político. Pero bueno, esto es como para mostrar la contracara, ¿no? De una cosa de la otra cuando la diplomacia legislativa no tiene no tiene el tacto que debería tener para poder instalar un tema de debate que es tan importante para todos. Bueno, ya conocemos ese estilo de confrontación y la pregunta es, ¿va a votar la reforma de la Carta del Banco Central? Hemos acompañado el dictamen. Ahora vamos a ver, porque entre el dictamen y lo que baja al Pleno muchas veces hay algunos agregados sobre tabla que tenemos que estudiarlo y verlos bien. Hoy nuestro bloque no tiene una posición tomada muy de antemano como era hace un tiempo. El gobernador pidió tener prudencia y poder trabajarlo en conjunto con las diferentes áreas, así que seguramente lo iremos discutiendo en el transcurso de esta semana. Doctor, gracias por la charla, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo. Adiós. El doctor Oscar Herrera Watt, diputado nacional, hablando sobre su proyecto que consiguió unanimidad de 40 votos en la comisión de presupuesto durante la mañana de ayer para que se baje el impuesto del IVA en la mandioca y productos derivados. Eve, contá lo de la empanada, porque yo me quedé realmente sorprendido con el dato. Bueno, lo que pasa en una dietética, para la gente que no sabe, yo no puedo comer con gluten, entonces estoy adaptándome a esta nueva vida. Y en una dietética, una tapa de docena de empanadas tiene un costo aproximado de 6.000 pesos, me pasó en lo personal, y así varios productos. Entonces también es un costo bastante importante a la hora de elegir qué querés comer, y si querés disfrutar de algo que quizás todo el mundo lo hace, como por ejemplo una empanada, tenés este tipo de costos. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero se mantiene en esos precios y es bastante difícil sostener una vida así. Totalmente. En una cadena que tiene impuestos desde que empieza a fabricarse hasta que se comercializa. Bueno, acá la idea es que justamente ese IVA de esa cadena vaya bajando y que permita acceder a precios un poco más accesibles, ¿no? Bueno, y en segundo lugar, el debate que ayer se armó, un lío bárbaro, con el tema de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, donde el oficialismo llevó a 4 economistas que ya son muy conocidos, que están en las redes sociales y que obviamente tienen ese tono libertario confrontativo. Dice Herrera, yo fui el primero en levantarme, porque consideraba que no era el ámbito, que no eran las personas indicadas para ese debate. A él le siguieron algunas otras bancadas de la oposición. Bueno, finalmente salió un dictamen en mayoría y ahora se buscará que baje el recinto. 26 de agosto sería el día, le dijo a Máximo, que el tema de bajar el IVA a la mandioca y derivados se trataría en sesión. Y con lo cual después ya pasaría al Senado, donde ya empezaron algunas de las negociaciones en ese sentido. Pausa y ya volvemos.
El resumen de esta nota la encontrás en radioapp.com.ar y en nuestras redes sociales.